llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezca. Gloria a Dios. Bien, vamos a recibir el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a estar con un corazón abierto, una tierra, digamos, bien moldeada para que la palabra de Dios pueda caer y dar el fruto que Dios quiere que dé. La palabra de Dios es la semilla que se siembra y depende de donde caiga esa semilla va a producir. Por eso yo espero que vuestros corazones hoy estén dispuestos, preparados, incluso Tatiana, para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Bien, pues, bienvenidos a todos, un abrazo fraternal, paternal también para todos. Es un gozo estar de nuevo en la presencia del Señor, ¿verdad? Y es un gozo porque en la presencia del Señor hay multitud de bendición. La misericordia de Dios está en medio de su pueblo. Él nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros. Y desea que dispongas tu corazón en este momento, que te olvides de todo, que no pienses en los problemas, en las dificultades, si llueve, si no llueve, si hace frío, sino que pienses, abre tu corazón para recibir lo que Dios tiene hoy preparado para ti. La palabra de Dios es un manjar, es un deleite escucharla, pero no solamente escucharla por simplemente oír y coger el hábito de que cada domingo debemos escuchar el mensaje de la palabra de Dios, sino más bien estar en la expectativa de que Dios quiere decirnos, pero para hacerlo, para ponerlo por obra. Es lo importante del mensaje. El mensaje tiene poder, pero cuando se aplica a nuestra vida, la palabra de Dios es poderosa, es viva, tiene vida propia, es eficaz, pero tiene que producir en nosotros ese anhelo, ese deseo de escucharla para que dé ese fruto que Dios quiere dar, porque es importante que lo sepamos. Bien, pues vamos a seguir con el tema que llevamos ya un montón de semanas, yo no sé si es la 14 ya, ¿no? La 14 o la 13, no recuerdo bien, creo que es la 14. Decíamos en semanas anteriores que hay unos principios básicos, porque el tema es la iglesia que Dios quiere que seamos en este tiempo. Y hay unos principios, unos parámetros que Dios exige para que esa iglesia sea como Él quiere que sea. Y quiere que sea la esposa del Cordero. Esas bodas que se van a celebrar pronto porque está cerca su venida. Y es un evento que se va a producir precisamente en su segunda venida. Que la iglesia verdadera, la esposa, se va a desposar con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y se le ha concedido ese gran privilegio a la iglesia, pero también se le pone una exigencia, que es que se vista de lino fino, ese lino fino que representa las buenas obras, la vida de santidad, la vida de ejemplo para todos aquellos que nos rodean. Dios quiere una esposa así, limpia, blanca y resplandeciente, como veíamos ayer a Melisa, ¿verdad? Una novia así quiere el Señor que seamos. Y para eso necesitamos adquirir un compromiso y saber qué nos exige Dios. Hablábamos de esos principios. El primer principio, que aún estamos en él, hablaba de que debemos ser una iglesia fundamentada en Cristo, arraigada en su palabra y siendo guiada por el Espíritu Santo. En este último tema estamos hablando y estamos tratando. La iglesia debe andar en el camino que marca el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo. Vimos sus funciones y estamos tratando el fruto que debe dar la iglesia si realmente es el templo del Espíritu Santo, si es la iglesia verdadera, dicho de otra manera, porque ahí hoy en día se llama iglesia a cualquier cosa, pero Dios solamente tiene una iglesia, que es la que Jesucristo pagó el precio por ella.
y esa iglesia debe vivir de acuerdo a los parámetros que Dios exige. Hablábamos de ese fruto, de esas cualidades del amor, como la base, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad. Y estamos tratando la fe. Ya llevamos varias semanas con la fe, porque la fe, digamos que es la base del creyente. El creyente que no tiene fe no debe llamarse creyente, porque el creyente es aquel que cree, es aquel que tiene fe. Por eso, ya vuelvo a repetir, llevamos varias semanas tratando diferentes consideraciones acerca de la fe. Decíamos, en primer lugar, voy a repasarlas, las que hemos visto hasta ahora, rápidamente. Decíamos que las promesas de Dios transmiten fe y transmiten confianza. También que la fe obra milagros. Si creemos, de verdad, veremos la gloria de Dios. Y no la veremos esporádicamente, sino que la estaremos viendo en cada instante, en cada momento, porque Dios quiere regalarnos su gloria, su presencia cada día. Si tú buscas al Señor en intimidad, si tú buscas la presencia del Señor, verás esa gloria de Dios y verás los milagros manifestarse en tu vida. También decíamos que la fe nos acerca a Cristo, la fe nos hace superar cualquier obstáculo, cualquier crisis que nos presente y que impidan que nos acerquemos al Señor. También decíamos que sin fe es imposible que se obtenga nada de Dios. Dios responde, Dios respalda, Dios premia la fe. La duda, la desconfianza, Dios no la bendice, porque Dios quiere que seamos fieles, que creamos en su palabra y que creamos no de hecho, o sea, no de boca simplemente, sino también de hecho. La fe, también decíamos, debe ser acompañada con obras. Y Santiago ponía el ejemplo de que así como el cuerpo sin el aliento de vida muere, la fe sin obras también es una fe muerta. Y la semana pasada tratábamos la consideración de que la fe verdadera cuida, protege, guía nuestros sentimientos, porque la fe no depende de tus sentimientos ni de tu estado de ánimo. No tomes decisiones según tus sentimientos, no tomes decisiones según tu estado de ánimo. Hay personas que según el estado de ánimo que tienen toman una decisión o toman otra. Las decisiones hay que tomarlas aconsejadas por el Espíritu Santo y teniendo fe en que cuando el Espíritu Santo te habla y te dice que tomes la decisión, Dios va a respaldar. Amén. O sea, que la verdadera fe controla nuestros sentimientos y no nos deja que ser arrastrados a tomar esas malas decisiones que nos ocasionan nuestro estado de ánimo, nuestros sentimientos. Bien, pues hoy vamos a tratar la siguiente consideración, que habla de clamar con fe y no con desesperación. Hay personas que cuando tienen problemas se desesperan. La fe no se desespera. Cuando tú crees de verdad, cuando tú crees de verdad en las promesas de Dios, crees en un Dios que te cuida, que te protege, que te sana, que te liberta. Cuando tú crees de verdad, cuando tú te diriges a Él, cuando tienes un problema, no te diriges desesperadamente, te diriges con fe en que Dios va a contestar y de una manera llena de paz y llena de paz. ¿Estáis comprendiendo? En el Salmo 142, versículo 5, vemos cómo el salmista dice: clamé a ti, oh Dios, tú eres mi esperanza, tú eres mi porción en la tierra de los vivientes. Aquí el salmista no está desesperado porque sabía que en Dios estaba su esperanza, en Dios estaba su fe. En medio de cualquier problema que pueda ocurrir en esta tierra donde viven los seres vivos. El salmista aquí está diciendo, dicho de otra manera, tú eres mi lugar de refugio, tú eres donde yo acudo cuando tengo un problema, y acudo con fe y no con desesperación. En verdad, dice el salmista, tú eres lo que más quiero en esta vida y lo que más deseo.
Vemos una actitud llena de paz, no de desesperación. Y en Hechos capítulo 27, en el versículo 22, vemos la actitud de Pablo en el naufragio que tuvo camino a Roma. Pablo, después de advertirles de que no deberían zarpar hacia Creta por el peligro que conllevaban los vientos huracanados que por aquella zona había, que era el urociclón, que se llama, ¿no? Y al no hacerle caso, Pablo les vuelve a decir, Pablo aceptó la decisión de zarpar con ellos. Él tenía que ir a Roma y él sabía que si Dios lo mandaba a Roma iría, ¿verdad? Por eso dice que Pablo les dice y les advierte, no zarpar, pero si zarpar, cuando le vino todo el problema, le vino la tempestad, el viento huracanado, les vuelve a decir con paz, con sosiego y no con desesperación. Dice, os exhorto a tener buen ánimo. Estaban desesperados de ver que el barco se iba a pique, pero les dice, no habrá ninguna pérdida de vida, sino solamente de la nave. Dios se había puesto en comunicación con él. Pablo estaba en oración ante la situación y un ángel se le apareció y le mostró que no habría pérdida de seres humanos. Y él se lo transmitió con esa fe, con esa tranquilidad y con esa paz que da cuando se confía plenamente en Dios. Pablo tenía una plena confianza en Dios y por eso les dice, tranquilos, yo he estado en oración, yo he estado en intimidad con Dios y a través de un ángel me ha dicho que nadie va a perder la vida, solamente se van a perder los bienes de la nave, las cosas materiales, pero los seres humanos van a vivir. Dios tenía, como he dicho, un propósito, un gran propósito con Pablo en su viaje a Roma, ¿verdad? Y ninguna tormenta iba a impedir que Pablo llegara. Hermanos, cuando Dios tiene un propósito con sus hijos, nada impedirá que se cumpla. Si en nosotros, claro, existe la disposición de que se cumpla. ¿Estamos de acuerdo? Dios cumple sus promesas. Dios es real, auténtico, fiable. Pero tu parte tienes que hacerla tú. Esa fe tienes que aportarla tú. Esa decisión de creer firmemente en lo que Dios dice es cosa tuya. Y cuando tú depositas en Dios ese tipo de fe, Dios la premia, porque Dios siempre premia la fe. A veces nosotros, los hijos de Dios, clamamos a Dios en medio de las pruebas y lo hacemos con desesperación y llanto. Que yo no digo que sea totalmente malo hacerlo, pero la realidad es que Dios contesta nuestro clamor no por la desesperación y el llanto, responde a nuestro clamor cuando clamamos realmente con fe. ¿Estáis entendiendo? No es malo llorar, no es malo derramarse en la presencia de Dios, es bueno. A veces el llanto es síntoma de alegría, síntoma de un gran sentimiento de cercanía a Dios, y ante lo que reconocemos que somos ante Dios, lloramos en su presencia. Pero no me estoy refiriendo a este tipo de llanto, me refiero a esa desesperación, a ese llanto desesperado en medio de un problema. ¿Estáis entendiendo? Porque Dios no va a contestar tu clamor por tu desesperación, sino por tu fe. Tú tienes que demostrarle a Dios fe, aunque llores. La fe, como se suele decir y dice la palabra de Dios, mueve las montañas, traspasa los problemas de un lado a otro, que es lo que significa una montaña, un monte es un problema. Y si dice, si tú tuvieras fe como un granito de mostaza, no es que tengamos una fe tan pequeña, sino que la fe, Dios pone una medida de fe cuando nos convertimos.
que es como un granito de mostaza, muy chiquitín, es la más pequeña de las semillas, se puede decir. Pero cuando tú desarrollas esa fe, cuando tú la plantas en tu corazón de verdad, la apoyas en oración, en ayuno, esa fe va desarrollándose, también escuchando el mensaje de la palabra de Dios, orando, intercediendo, meditando en su palabra. Ese granito de mostaza va creciendo y se puede convertir en un árbol frondoso donde los pajaritos pueden anidar sus nidos. ¿Estáis entendiendo? La fe es eso. La fe hay que desarrollarla. ¿Cómo se desarrolla la fe? ¿Cómo aumenta nuestra fe? Ya lo dice Pablo, ¿verdad? En Romanos 10, 17. La fe viene por el oír, y el oír, y el oír, el mensaje acerca de Cristo, el mensaje del Evangelio. El Evangelio verdadero es que Jesucristo predicó y predicaron sus discípulos. Dios siempre contesta y va a premiar nuestra fe verdadera. Por ese motivo nuestro clamor debe ser con fe. David en el Salmo 18, en el versículo 2, declara: el Señor es mi roca. ¿Qué es una roca? Donde se puede edificar sin miedo a que se nos venga abajo nuestra vida, ¿verdad? Cuando nuestra vida está edificada sobre una roca, sobre Cristo, que es la roca, esa casa no se viene abajo, esa familia, ese hogar no se viene abajo. Dice: eres mi roca, eres castillo mío. Un castillo está amurallado, habla de protección. Dios nos protege, Dios es nuestro castillo donde nosotros moramos. Y también mi libertador, el que nos liberta de cualquier problema, de cualquier atadura que podamos tener, y sobre todo nos liberta de la mayor atadura que un ser humano tiene hoy en día, que es el pecado. Él es nuestro libertador. Y añade: fortaleza mía, aquel que me da la fuerza. En Él confiaré. Está hablando con rotundidad, sin desesperación. En esta oración David demuestra su fe y su confianza plena en Dios. Eres mi escudo, añade, y la fuerza de mi salvación. Tengo la seguridad de ser salvo. Porque Dios lo dice así, Dios envió a Jesucristo para ser salvo. Y cuando lo aceptamos y lo recibimos como Señor y Salvador, la salvación nos viene gratis. Como decía ayer, no es que la salvación no cueste. A Jesucristo le costó, y le costó bastante, ¿verdad? Le costó su sangre, murió en una cruz, después de padecer tremendos sufrimientos, pero luego resucitó. Y está sentado en un lugar de privilegio, en un lugar de honor a la derecha del Padre. Amén. Él es también, dice David, mi alto refugio. Eso sí, hay una respuesta desesperada, a una oración desesperada que Dios sí contesta. Es el clamor desesperado del pecador arrepentido. El pecado sí debe traernos desesperación, y clamar a Dios en esa desesperación, ese clamor de arrepentimiento, Dios sí lo escucha. Ante el discurso de Pedro, en Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38, vemos a Pedro predicando después de la llenura del Espíritu Santo. Pedro, recordemos que era una persona algo cobardita, ¿verdad? Negó a Jesús 3 veces. Pero cuando fue lleno del poder del Espíritu Santo, no tuvo temor ninguno y predicó con valentía y con denuedo. Y en su primer sermón se convirtieron 3.000 personas. Tremendo, ¿verdad? Y dice que después de predicarles el Evangelio, en el versículo 37, dice: al oírlo se compungieron de corazón. Esto era una actitud desesperada por su pecado. Si la escucha Dios, esa oración sí la escucha Dios. El mensaje de la palabra traspasó, dice otra traducción, traspasó el corazón de ellos en su desesperación.
y dijeron a Pedro: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos para salir de esta desesperación? Porque andamos en pecado. Hemos matado a Jesucristo, el autor de la vida. Estamos arrepentidos, ¿qué hacemos? Eso era una desesperación por su arrepentimiento. Y Pedro, ¿qué les dijo? Arrepentíos, volveros a Dios, quiere decir, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el regalo, el don del Espíritu Santo. Y recordar que luego hablaban en lenguas, pero cada uno los entendía en su propio idioma. El don, el regalo de la llenura del Espíritu Santo. Pero, hermanos, si realmente hemos nacido de nuevo, si somos hijos de Dios, no debemos clamar con desesperación. Si eres un pecador sin arrepentirte, sí, porque Dios te va a escuchar. Pero si eres un hijo de Dios que ya andas en los caminos del Señor tiempo, tu clamor debe ser con fe, sabiendo que tenemos un Padre bueno, un Padre celestial que cuida de nosotros y que siempre está para darnos lo mejor y para respaldar nuestra fe. Así lo declara Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 11. Dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre celestial, el mejor de los padres, el Padre por excelencia, dará a sus hijos buenas cosas. Tremendo, ¿verdad? Si nosotros que somos malos, porque somos malos por naturaleza, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará aquello que le pidamos. Pero claro, hay que pedirle con fe. Hermano, yo siempre digo, la fe es confiar totalmente y plenamente en Dios, sabiendo que Él respalda la fe. Pero para eso debemos demostrar esa fe que decimos con hechos. No es decir tengo fe, es demostrar que tengo fe. Amén. Romanos capítulo 4, versículos 17 y 18. Aquí vemos a Pablo poniendo como ejemplo de fe a Abraham. Dice, sabéis que a Abraham se le llama el padre de la fe. Él nunca se desesperó, incluso cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo. No entró en desesperación, sino él seguía confiando en Dios, en la promesa que Dios le había hecho, de que de su descendencia iban a nacer naciones enteras, iba a ser padre de multitudes, que es lo que significa Abraham con H, porque antes se llamaba Abraham sin H, que significa, Abraham sin H significa padre enaltecido, y Abraham con H significa padre de multitudes. Le cambió el nombre al hacerle la promesa, y él, aunque le pidió que sacrificara a su hijo, él sabía que aún desde los muertos Dios iba a cumplir su promesa y que sería padre, y solamente tenía ese hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó de verdad, el cual da vida a los muertos. Él sabía que él podía resucitar a su hijo aún después de haberlo sacrificado. Dios tenía el poder para devolverle la vida y que se cumpliera la promesa.
Y dice y añade, y llama las cosas que no son como si fuesen. Pablo aquí está diciendo, a eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo a Abraham: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió, hermanos, porque Abraham creyó en el Dios que da vida, el Dios que resucita a los muertos, pero no tanto a los muertos físicos, que también, sino a aquellos que andan muertos espiritualmente, que es la peor de las muertes. La muerte espiritual es la lejanía del ser humano con Dios. Cuando alguien no acepta a Dios, cuando alguien no cree en Dios, está muerto espiritualmente. Vive, existe, pero realmente no vive como vivimos los que creemos de verdad en Dios, ¿verdad? Dice el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, conforme a la promesa. Así será tu descendencia. En definitiva, lo que la Biblia quiere decir y enseña, también lo vemos en el capítulo 3, verso 10 de Joel, cuando dice, forjad espadas de vuestros azones, lanzas de vuestros hoces. Y luego dice, diga el débil, fuerte soy. Hay quien lo hacen al revés, los fuertes dicen, ay, que soy débil, no puedo. El poder que hay en lo que decimos. Debemos decir, en medio de nuestra debilidad quizás física por algún problema, nuestra debilidad para tomar una decisión, debemos decir, en el Señor soy fuerte, voy a creer en Él y Él me va a conducir a la solución y a la mejor solución. No me voy a equivocar cuando deposite mi fe plenamente en Él. Cuando Pablo, en medio de la tormenta, clamó a Dios, sabía que su clamor, que era un clamor con fe, iba a ser respaldado por Dios, y por eso exhortó y animó a la tripulación del barco, ese barco que se hundía, a que cobraran ánimo, a que recobraran el aliento de vida y a valorar realmente lo importante, porque les dijo, no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Aquí se saca una enseñanza tremenda. Lo importante no son las pérdidas materiales, hermanos. Lo importante no es que tu negocio se venga abajo. Lo importante no es que pierdas tu trabajo. Porque Dios, si sigues creyendo en Él, va a seguir protegiéndote y defendiéndote siempre. Y quizás si pierdes el trabajo es porque no es el trabajo que Dios tenía para ti. Confía plenamente en Él, que te va a dar el trabajo apropiado que Dios tiene para cada uno. Por eso no es importante la pérdida material, lo importante es la vida eterna, hermano. Porque esta vida es efímera, pasa pronto. No nos damos cuenta y la vida se pasa, que es que no te enteras. Ya lo dice y lo enseña la Biblia, que la vida del ser humano es como una neblina. Como esa neblina que aparece en los amaneceres y nada más despuntar el sol un poquito, ¡fum!, desaparece. O ese humo que sale del café en la mañana, lo ves, nada, y automáticamente desaparece. Así es comparada la vida del hombre con la eternidad. Por eso lo importante no es la vida terrenal, lo importante es la vida eterna. Y la eternidad existe, lo creas o no. Y está la muerte eterna, que es la condenación, el infierno, y la vida eterna, que es la presencia, el cielo, estar en la presencia de Dios. Lo importante, por tanto, no son las pérdidas materiales que podamos sufrir, lo importante es pensar en la vida eterna. Amén. En Marcos capítulo 8 vemos a Jesús haciendo un llamado a la multitud.
Versículo 34 dice: entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tiene que abandonar su vida. Yo os dije hace unas semanas que tengo un testimonio que algún día lo predicaré y se titula Dios arruinó, Jesucristo arruinó mi vida para darme otra vida más excelente, la vida de servirle a Él. Y yo no echo de menos lo que tenía antes, ni me acuerdo, ni lo deseo. Deseo seguir sirviendo al Señor y cada vez hacerlo de la mejor manera posible, con la excelencia que Él se merece. Un día lo contaré. Ya lo he anunciado 2 veces para intrigaros, porque es un fuerte testimonio. Por eso dice: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz, crucificar su ego y seguirle a Él. Seguirme, dice Jesús, imitarme. Para eso vine, para ser ejemplo y modelo a seguir. Versículo 35. Si tratas de aferrarte a la vida, esa vida la vas a perder. Si tú quieres vivir tu vida, si tú planificas y crees que lo esencial es tu vida terrenal, esa vida al final se pierde. La que no se pierde es la vida eterna, porque ni tiene principio ni tiene fin. Nuestro espíritu no muere, muere nuestro cuerpo, muere la morada donde realmente vivimos, lo que realmente somos, que es un espíritu con un poder de decisión en el alma. El alma es quien decide, por eso lo que hay que salvar es el alma, porque el alma puede ser llevada por las corrientes de este mundo. El espíritu, cuando sale de nuestro cuerpo, es el aliento que Dios sopló cuando nos creó, y ese vuelve a Dios. El polvo va al polvo de donde salió, y el alma debe ser salvada. Nuestra alma tiene que ser transformada por medio de la palabra de Dios para que pueda ser salvada. Por eso dice Jesús: si tratas de aferrarte a la vida tuya, la perderás. Pero si dedicas tu vida por mi causa, si vives esta vida corta aquí en la tierra, la dedicas a servirme, predicando las buenas nuevas del Evangelio, entonces salvarás tu vida, tendrás la vida eterna. Tremenda promesa, hermanos. Y luego el versículo 36, que es el versículo que quiero que memoricéis y os quedéis con él, dice: ¿qué beneficio se obtiene si ganas todo lo que hay en este mundo? Todo lo que este mundo nos ofrece, lo ganas tú entero, pero pierdes tu alma. Nada se queda aquí, ¿verdad? Yo suelo decir muchas veces que no he visto ningún entierro con un camión de mudanza detrás, llevando las cosas materiales. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. Solamente los tesoros que mandemos al cielo mediante estamos aquí en esta tierra, viviendo en la obediencia a Dios, haciendo buenas obras, cumpliendo la ley de Dios. Y luego dice el verso 37, ¿hay algo que valga más que tu alma? ¿Merece la pena otra cosa que no sea la salvación de tu alma? Jesús deja ahí la pregunta, que cada uno la analice y se la aplique. ¿Es importante por encima de la vida eterna mi vida aquí en esta tierra? Volvemos al pasaje de Pablo en su camino hacia Roma. ¿Os imagináis qué pensarían estos hombres cuando Pablo les dijo que tranquilos, que no hay problema,
cuando veían que lo iban a perder todo, que el barco se iba a pique y que corría peligro para ellos, claro, ellos no creían, para ellos corría peligro su vida. Y se levanta allí alguien y dice, no, tranquilos, que ha venido un ángel. Imaginaos que te lo dice a ti, o cualquiera de los que estamos aquí. Tranquilo, Pepe, Juan, Antonia, Tatiana, Mario. Tranquilo, que ha venido un ángel y me ha dicho que tu familia va a ser restaurada. Con paz y con tranquilidad. Claro, ellos, que cobremos ánimo. Tú no estás bien, Pablo. Tú vives en otra onda. Hermanos, los cristianos vivimos en otra onda. ¿Cómo vamos a estar tranquilos si lo vamos a perder todo? Incluso igual perdemos hasta la vida. ¿Cómo me dices tú que esté tranquilo porque ha venido un ángel y te lo ha dicho? Hermano, puede que estés atravesando una situación así, que haya tormentas en tu vida, que hayas perdido quizá tu negocio, tu empresa, quizá hayas perdido todos tus bienes y estés desesperado. Yo, antes de desesperado, es lo que me ha ocurrido a mí. Lo que pasa es que yo no estoy desesperado, vivo en la paz del Señor, pero yo perdí mi negocio, perdí mi empresa, prácticamente lo perdí todo. Pero no ando desesperado. Confío en el Señor cada día, porque cada día Dios nos ha provisto de nuestra necesidad. Y por eso doy la gloria a Dios cada mañana que me levanto, cada día. Porque a pesar de las pruebas, que todavía estamos en ellas, pero se van superando. Dios es fiel, hermanos. Dios premia la fe. Por eso no debemos desesperarnos ante los problemas, ante las circunstancias. Lo que sí debemos preocuparnos de buscar el reino de Dios, de hacer las cosas como Dios manda, vivir la vida cristiana de acuerdo a los principios y parámetros que exige su palabra. Lo más importante no es las posesiones que tengas, ni tus logros. Lo más importante es lograr la vida eterna. No hay nada mejor ni nada más importante que nuestra alma sea salvada y pase la eternidad en la presencia de Dios. Yo te exhorto a que si estás atravesando algún tipo de problema, te exhorto y te animo a que clames a Dios, sí, que clames a Dios. Hay una promesa de Dios que dice, clámame y yo te responderé. Hay que clamar a Dios, pero no con desesperación, sino con fe. Además dice, además de respondernos, dice que nos mostrará cosas que ni nos podemos imaginar. Tremendo, ¿verdad? Hay que clamar a Dios, hermanos, pero no con desesperación. Por eso yo te exhorto, si estás atravesando algún tipo de problema, que clames, pero hazlo con confianza, hazlo con fe plena en Él, porque Él te va a sacar adelante, porque Él lo promete y Él lo cumple. Él no es hombre para prometer como nosotros, que prometemos muchas veces cosas que no cumplimos, ¿verdad? Y ayer hablando en el matrimonio, ¿cuántos matrimonios se prometen fidelidad hasta que la muerte los separe? ¿Cuántos? Todos. Pero ¿cuántos realmente cumplen esas promesas? Aquellos que realmente tenemos la fe plena en Dios y sabemos que el amor no es un sentimiento, sino una decisión. Decidimos amar. Y cuando tú tomas una decisión es para siempre en este sentido, porque cuando Dios tomó la decisión de amarnos y entregarnos a su Hijo, fue hasta el final, ¿verdad?
Dios no puede basar algo tan importante como el amor en un sentimiento, sino en una decisión. Ponía el ejemplo también de perdonar. Yo tomo la decisión de perdonar. Quizá mis sentimientos no me dejen perdonar, pero yo debo decidir perdonar, porque sé que si tomo la decisión de perdonar, Dios me perdona a mí. Amén. Cobra ánimo, clama a Dios, hermano, pero hazlo con fe, nunca con desesperación. Puedes hacer esta oración: Señor, no me voy a desesperar. Tengo un problema muy gordo, muy serio, pero yo quiero andar en fe delante de tu presencia. Quiero que tú premies mi fe, porque sé que me vas a librar de cualquier situación difícil. Lo creo, de verdad. Esa debería ser nuestra oración. Y si os observáis, no es una oración desesperada, sino una oración de confianza, ¿verdad? En el Salmo 34, versículo 19, David así lo hizo, y por eso declara: muchas son las aflicciones del justo. El justo es aquel que ha sido justificado por la sangre de Cristo, mediante el arrepentimiento y el reconocimiento de Él como Señor y Salvador. Te conviertes en la justificación. Jesucristo es tu justificación ante el Padre. Pero también el justo es aquel que cumple la ley de Dios completa. No a medias, no lo que me interesa, sino que cumple la ley de Dios totalmente, la palabra de Dios totalmente. Pero dice: muchas las aflicciones son del justo, pero de todas ellas será librado por Dios. La persona íntegra, hermanos, la persona cabal, va a enfrentar las mismas dificultades y problemas que los demás, pero el Señor siempre llega al rescate en cada momento y en el tiempo oportuno. Yo siempre suelo decir que Dios nunca llega tarde. Cuando tú clamas a Él de verdad y clamas con fe, Dios va a llegar. Quizá no en el momento que tú decidas o en el momento que tú quieras, pero sí en su momento, en el mejor momento, en el tiempo de Él, ¿verdad? Los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Dios les ayuda siempre a vencerlos. En Hebreos capítulo 13, vamos a leer los versículos del 5 al 6. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Sabéis lo que es la avaricia? Desear más de lo que necesitas. Es un deseo desesperado, quizá, un deseo de poseer cosas que no necesitamos. Eso es la avaricia, querer tener más y más simplemente por tener. Dice: contentos con lo que tenéis, porque Él dijo, la gran promesa de Dios: no te desampararé ni te dejaré. Y el versículo 6 dice: de manera que podemos decir confiadamente, con confianza: el Señor es mi ayudador, no temeré. No tendré miedo, no tendré temor de nadie. Dios te dará la fortaleza para poder afrontar los problemas y poder recibir el gozo de la contestación a ese problema, y sobre todo recibir el gozo de que somos salvos. Por encima de cualquier problema, de cualquier angustia, debe estar el gozo de su salvación, el reconocimiento de que Dios nos ha salvado. Y aunque atravesemos los mismos problemas que cualquier ser humano, nuestro gozo está en la salvación. Amén. En Mateo capítulo 8, versículos 24 al 27. Dice: he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca,
Pero Jesús dormía, tenía paz. En medio del problema Jesús demuestra que no se desesperó, y él era un ser humano en ese momento, era Dios, pero era un ser humano, era el Hijo del Hombre en ese momento. Dice, dormía tranquilamente. Dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron desesperados. Señor, sálvanos, que perecemos. Eso no era una oración de fe, ¿verdad? Era una oración de desesperación. Por eso Jesús les reprende y les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Les reprende. Dios también nos reprende cuando vamos a Él con desesperación, porque debemos ir con fe. Dice, entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una gran bonanza. Versículo 27, y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este? Porque era un hombre, era Dios, pero se despojó de su divinidad, y lo que padeció y sufrió y vivió en esta vida fue como un ser humano, como un hombre que confiaba en el Padre, y no se desesperaba ante los problemas y las dificultades, sino que transmitía a través de su comportamiento y su forma de vivir y su forma de hacer las cosas, transmitía paz a todos los que tenía alrededor. Esa debe ser nuestra misión también, ante los problemas y dificultades que estamos atravesando, transmitir paz a la gente que nos rodea, que quizá anda desesperada por todo lo que está pasando, ¿verdad? Porque mira que están pasando cosas, y venga olas, y venga olas, y venga olas. Pues no sé ya por qué ola vamos con el COVID, pero no paran las olas, ¿verdad? Parece que estamos junto al mar, viendo las olas venir, y venga, y otra, y otra. Nosotros no debemos desesperarnos por esta situación, sino clamar a Dios con fe, creyendo que Dios nos va a responder, y transmitir esa confianza a todos aquellos que viven alrededor nuestro, que andan desesperados por la situación, hermano. Debemos ser ejemplo de cómo se comportó Jesús aquí en este pasaje, y siempre dice, hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado? Y los hombres dice que se maravillaron y dijeron, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Y en Mateo capítulo 14, versículo 31 y 32, ya estoy terminando. Dice, al momento Jesús, esta fue en la situación en que le invitó a Pedro, según su propuesta, la propuesta de Pedro de querer andar hacia Jesús sobre el mar, y Jesús le dijo simplemente, ven. Dice, al momento cuando él dejó de mirar a Jesús y se desesperó viendo la tormenta, el viento, el mar debajo de sus pies, se desesperó. ¿Y qué le ocurrió? Que se hundió. La desesperación nos hunde, hermanos. La fe nos sana, nos liberta, nos salva, nos saca del atolladero. Porque tener fe en Jesús es lo más importante que un creyente debe tener. Dice el versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, lo cogió a Pedro y le dijo, ¿qué le dijo otra vez? Más de una vez le llamó hombre de poca fe a sus discípulos, ¿verdad? Y eso que convivían con él, que lo seguían, que estaban cerca de él siempre. Dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabéis que la duda es el ladrón de la fe? Se le llama así. Y el versículo 32, cuando Pedro y Jesús subieron a la barca, ¿qué ocurrió? Se calmó la tempestad, el viento cesó, la paz llegó a la barca. ¿Tú quieres que la paz llegue a tu hogar? ¿Tú quieres que esa paz de Dios
llegue a tu casa, a tu familia, camina con Jesús. No mires los problemas, mira a Jesús. Y ten fe en que Él, cuando entre en tu casa, la paz va a llegar. La tormenta va a cesar. Sea lo que sea, hijos rebeldes, hijos en el mundo, lo que sea. Si tú caminas con Jesús y Jesús entra contigo a tu hogar, la tempestad se calma. Créelo. No clames con desesperación a Dios, cree con fe. Porque te vuelvo a repetir, Dios premia nuestra fe y la premia contestando a nuestro clamor. Dios te va a llevar, hermano, a través de la tormenta para sacarte de ella. Camina con Él en medio de la tormenta y cuando llegue a casa, cuando entre en tu hogar, que muchas personas le tienen prohibido el paso en el hogar. Quizá cuando están fuera, aquí en la iglesia o por la calle, sí quieren, desean que Jesús vaya con ellos, pero en su casa mandan ellos. Deja que Jesús entre contigo a tu casa, a tu hogar, a tu familia, y Él ponga el orden y traiga la paz. Bien, termino. Recuerda, la fe verdadera clama a Dios, pero sin desesperación, sino que clama en la confianza que Dios siempre está ahí para tendernos la mano y hacernos superar cualquier tormenta y guiarnos a tomar las decisiones apropiadas para que nuestra vida funcione y funcione correctamente. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguimos la semana que viene. La semana que viene os voy a dejar también con el título, porque hay otra consideración más sobre la fe, y es la siguiente: debemos tener fe en Dios, pero también debemos tener la fe de Dios. La fe que tiene Dios, que es nuestro Padre Celestial. Esa fe que abrió su boca y se iba creando todo lo que existe. Esa misma fe es la que debemos tener. Pero no os digo más, os dejo intrigados para la semana que viene. Amén. Bien, pues muchas bendiciones para todos.